Buen día con todos, ¿cómo les va? ¿Me escuchan? Bueno, les dije, Buen día, Inge. Sí, gracias a ustedes. chévere. Una cosita antes de empezar, estaba viendo que hay que hacer el seguimiento del sílabus. Entonces, necesito que me ayuden con eso. Ya les habilité lo que es la página del seguimiento del sílabus dentro del aula virtual y hice ahí general en la parte de arriba, justo donde está pregrado, aula hidráulica general. Esa es la parte general. Ahí abajo dice, ya les habilité para que vean el seguimiento del sílabus. Nos mandaron que hasta el día viernes hay que hacer el seguimiento del sílabus. Entonces, por favor, tómenos unos minutos de hoy para hacerlo. El periodo de seguimiento que van a seleccionar ustedes va a ser de la semana 1 a la 5. Y me parece que no les pide que indiquen los temas que han sido vistos, pero si la verdad no me he metido, pero si les sale algo. La temática que hemos visto hasta ahorita está enfocada en la unidad uno, que fue la unidad inicial, y de la unidad 2 tenemos avanzado. Un segundo. La unidad uno, que es aspectos generales, está vista totalmente, y la unidad 2 estamos hasta la 2.5. Sí, por si acaso las subunidades. Entonces ayúdenme. Me indicaron que se les dé unos minutos para llenar esto. Entonces, todos ya vieron el formato del seguimiento del sílabus. Sí, está debajo de anuncios del profesor en la Exacto. Ujú. unidad 1. Entonces, Dije, tal vez usted sabe cuál de las dos ingenierías civil tenemos que escoger porque sale ingeniería civil. Es O 210. vaya, Ese le ve en el banner, pero es la 210. dale, exacto, gracias. sí. ¿Y el NRC, saben cuál es? Este ahora es 30-35, ¿no? Ya, gracias. Sí, sí. El 30-35. Sí.
Me avisan cuando ya acaben. Ya Ah, está. ¿era lo de Q94 o lo de Q210 para lo de ingeniería? Q210 son ustedes. Ya. ¿Listos ya? Sí, sí. ¿Todos? Nadie tuvo problemas. Ya. ¿Les pide las unidades vistas? ¿Me pueden aclarar No, eso? No, no, Ahí ya. Bueno, hay que ir viendo, no sé cómo se irán a manejar realmente. Como viven cambiando el formato de seguimiento, vamos viendo ahí si es que cambia para el segundo bimestre. Entonces, con ustedes ya estamos casi que en la mitad de la segunda unidad, como les estaba indicando. Estamos en la unidad, en la subunidad 2.5 y vamos bien de tiempo, hemos hecho varios ejercicios. Si alguien tiene todavía dudas de ejercicios de pérdidas de carga, avíseme y seguimos haciéndolo. Teniendo en cuenta que vamos a seguirlos haciendo ahorita, vamos a entrar a lo que son pérdidas menores, en donde en pérdidas menores sí nos vamos a demorar un poquito porque hay bastante teoría en función de los tipos de pérdidas menores que se generan. Y ahí también vamos a tratar de hacer ejercicios con pérdidas menores y pérdidas por fricción. Entonces, sí vamos a seguir haciendo más ejercicios cada vez un poquito más complejos. Y vale recalcar también que nosotros estamos utilizando la fórmula de Darcy-Weisbach porque así está generado este programa de hidráulica general. Después ya vamos a ver la de Hazen-Williams, la de Manning, y esas también les vamos a incluir un poco para resolver más ejercicios. Entonces, estamos todos clarísimos. Sí. ¿Alguien que tenga hasta aquí alguna duda? ¿Les ha generado algún problema con lo que son pérdidas de carga? El Listo. cálculo como tal no, pero cuando estaba revisando los ejercicios, creo que había uno que tenía una sección circular dentro de una cuadrada. Ese no lo ¿Ya? entendimos, pero tal vez en otro momento si es que podría. Podría ser, pero en esencia podríamos tratar de hacer una tutoría, podría ser para el segundo bimestre eso. Pero en esencia lo que tenemos es una tubería circular dentro de una cuadrada en donde la sección donde va a estar llena de agua es esta de aquí. Entonces, ¿cómo va a influenciar esta sección circular interna? Va a reducir el área de la sección transversal y también va a generar un perímetro mojado adicional. Entonces ya sabemos cuando tenemos figuras que no son regulares, trabajamos con el radio hidráulico. ¿Sí? Ese es el cambio principal.
Nos entraríamos con perímetro, incluyendo el perímetro de la zona cuadrada más el perímetro de la zona circular, y la sección transversal que va a ser el área de la sección cuadrada menos el área de la sección circular. ¿Sí? Ese sería el único cambio realmente que van a tener ahí. ¿Qué me dice? Ya, ya con eso creo, a ver si es que le hago en la tarde y luego en la tutoría para ver. Ujú, vale la pena. Les digo, ejercicios hay por cientos de estos. Entonces les motivo a que los hagan. Hay ejercicios de todo tipo. En el libro de Sengel, en el libro de Shaun van a encontrar por lo menos unos 100 ejercicios entre los dos libros. Y si ustedes ven cualquier libro que diga hidráulica, va a tener varios ejercicios de este tipo. Entonces, la idea es que ustedes también practiquen. Y ya les voy a mandar también. Hoy día quisiera mandarles a hacer más ejercicios acerca de esto, para ver si se les generan dudas y seguirlas resolviendo en las siguientes semanas. Entonces, antes de olvidarme, sí, más bien queremos que como trabajo grupal, dentro del área de consultas, hagamos nuevamente por cada grupo 10 ejercicios variados. Quisiera que sean de los que cuentan con pérdidas por fricción y pérdidas menores, por favor. Puede incluir también bombas. Ya vimos que el análisis de las bombas no es nada complejo. Recuerden, nosotros siempre incluimos la altura de bombeo dentro de la ecuación de Bernoulli, ¿sí? La altura de bombeo va en el lado izquierdo de la ecuación con signo positivo, pero por convención no se le toca al lado izquierdo, sino va al lado derecho con signo negativo. No se olviden que la potencia que genera una bomba es peso específico por caudal por altura de bombeo. ¿Está claro? Sí, Inge. Inge, los 10 ejercicios no deben ser de las diapositivas ninguno, ¿no es cierto? No, claro, la idea es que ustedes busquen Todos más de ejercicios. libros, ya. Ujú. Listo, entonces ahora sí contemos con lo que Disculpe, son. Inge, Ajá. ¿esto para cuándo es? Así, perdón, quedaría para el siguiente miércoles. Ya, Inge. Inge, una pregunta. Y con respecto a, para obtener la fricción, o sea, ¿utilizamos el diagrama de Moody o intercalando más o menos? Yo quisiera que intercalen y si es que es posible que comprueben. O sea, como hemos ido haciendo, sacamos por Moody, sacamos por Haaland, sacamos por Colbrook White y ya vamos a tener. La idea es que tengamos una forma de darnos cuenta si es que alguno nos sale mal o si es que vimos algo mal. Porque luego a veces se acostumbran solo a trabajar con el diagrama de Moody y yo he visto jaladas como que en vez de 0.015 le ponen 0.030 y solo porque leyeron mal. Entonces me parece que es bueno que nosotros estemos ya preparados para siempre analizar diagrama de Moody y una ecuación, ¿no? Podría ser la de Hallan para darnos una idea de qué tan cerca estamos de la respuesta. Esto porque les digo, ya en cursos superiores sí he visto que a veces se les olvida o dejan de usar Colbrook White. Por ejemplo, si les toca alguna materia que probablemente sí les va a tocar con Fernando Castro, él les va a hacer trabajar siempre con la ecuación de Colbrook White, siempre. Pues vale la pena que estén preparados para utilizar bien la ecuación de Colbrook White. Y como les dije, si es que se les daña la calculadora o lo que sea, pues pueden trabajar con la raíz de f por un lado y el resto de la ecuación, que también tiene la raíz de f por otro, y empezar a iterar. Entonces le van dando valores. Ya saben que el coeficiente f tiene un valor similar entre 0.015 hasta 0.035, entonces ya les da un espacio, un rango para iterar. Otra opción también es utilizar la ecuación de Halland y con la ecuación de Halland sacar el f y con ese f iterar aquí en la ecuación de Colbrook-White. Entonces lo que yo quiero es que ustedes tengan todas las herramientas para que después no les cojan en curva. Yo he visto que a veces en hidráulica general es como que todo el mundo sale usando solo el diagrama de Moody.
y conocen las otras ecuaciones, sí, pero no se acostumbran a utilizarlas. Entonces, de repente se olvidan, porque yo sé que se olvidan de aquí a un semestre, 2 semestres, ya no se acuerdan de todas las ecuaciones, y aparece Fernando Castro y les pone Colbrook-White y de repente todo el mundo se queda en ascuas. O entran a hidráulica aplicada y empiezan a utilizar solo diagrama de Moody, porque asumimos que estamos trabajando en flujo turbulento, y también se queda un poco en el aire todo. Entonces yo quisiera que vaya complementándose. Entonces por eso traten más bien de siempre utilizar las tres ecuaciones y poder comparar los resultados que les da. ¿Sí me siguen con eso? Sí, Entonces vale la pena ahí sí. Tengan en cuenta que esta ecuación, bueno, ustedes ya no tienen centrales hidroeléctricas, pero antes era hasta noveno que se la utilizaba. Ahora lo van a utilizar hasta octavo, porque en sanitaria 2, que sería para ustedes, que es la sanitaria de alcantarillado y agua potable, van también a utilizar ecuaciones de pérdidas. Vamos a utilizar lo que es Colbrook-White, lo que es el diagrama de Moody, etcétera. Entonces vale la pena que ustedes siempre tengan claro el manejo de estas ecuaciones y la idea es que esta materia de hidráulica general se convierta en la base para poder continuar a lo largo de todo el semestre. Entonces, les motivo a que hagan bastantes ejercicios, así que espero que los hagan y hagan la comparación. Inclusive les diría, tratemos de hacer Colebrook-White iterando. De esa forma van a ver que no es tan complejo. Porque muchas veces nosotros dejamos de usar Colebrook-White porque la calculadora colapsa en algunos casos, pero nos deberíamos poder dar modos. ¿Alguien alguna duda más? No, Entonces, como les decía, vamos a entrar ahora a las pérdidas menores. En esencia, las pérdidas menores, ya les he ido hablando un poquito, pero ¿por qué dijimos que se generan? por los accesorios, los cambios a veces bruscos que tienen los accesorios con referente al flujo. Sí, por ahí se les conoce también como pérdidas de accesorios. Desde el punto de vista práctico se les llama pérdidas por accesorios. Pérdidas localizadas también se le llama. Y asumimos que están localizadas en puntos exactos. Pero ya desde el punto de vista teórico, ¿por qué realmente se generan? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Nadie se acuerda? Yo diría que es por lo que a veces como que tienen una diferente sección y podrían generar con referente a la última capa de flujo estacionario, poder decirlo así, que se mezcle con las otras capas. Sí, generan turbulencia. La mezcla de entre capas es la turbulencia, perfecto. La turbulencia es una de las razones principales por la que se genera las pérdidas menores. Bastante bien el análisis. Entonces, cuando yo cambio de sección, como me dices, por otro lado, cuando yo cambio de dirección, también, como por ejemplo un codo o con una T, ¿qué es lo que sucede en el flujo? ¿Qué hay de común entre todo esto? Se divide, cambia la dirección o la velocidad cambia. Cambia la velocidad. Aquí no tenemos cambio de dirección, ojo. La velocidad cambia. Entonces, desde el punto de vista teórico, nosotros vamos a decir que se producen pérdidas menores cuando hay un cambio del vector velocidad, ya sea en magnitud como también en dirección. Aquí en un codo tenemos solo un cambio de dirección del flujo. Pero ¿qué sucede si yo tengo este codo? Empieza a cambiar la dirección del flujo.
Y esto también va a generar turbulencia, ¿no es cierto? Porque hay partículas de agua que van a chocar y van a intentar regresar. Esto genera turbulencia y nosotros tenemos pérdidas menores. Lo mismo en esta reducción. Tenemos un flujo que baja a una velocidad X y después cambia a una velocidad Y que va a ser mayor a X. Y si es que va en sentido contrario, pasa al revés. Está con una velocidad X y termina con una velocidad Y que es menor a X. Aquí se divide en dos el flujo, choca una gran cantidad de flujo y por eso lo más probable es que nosotros terminemos teniendo más pérdidas en una T que en un codo. ¿Sí me siguen con eso? Sí, Inge. Entonces, no se olviden, las pérdidas menores se generan en esencia por un cambio en el vector velocidad. Entonces, como ya hablamos, el flujo a través de una tubería pasa por un sinnúmero de accesorios. Pueden ser uniones, las uniones también nos van a generar una afectación. Están diseñadas para tratar de generar la menor cantidad de pérdidas posibles, pero sí van a generar pérdidas. Las válvulas son elementos interesantes porque hay válvulas que totalmente abiertas, casi que no generan pérdidas, pero hay válvulas que totalmente abiertas generan bastantes pérdidas. Cuando nosotros queremos generar a propósito pérdidas menores, podemos cerrar un poco la válvula y empezamos a generar pérdidas menores en gran cantidad. Llegando a un punto que si es que tengo un conducto, yo le cierro con una válvula la gran mayoría de paso, vamos a tener un chorrito de agua bien pequeño. Eso significa que las pérdidas menores que está generando esta válvula casi totalmente cerrada son gigantescas. Sí se imaginan esta imagen, ¿no es cierto? Si uno le cierra bastante una válvula de paso, empieza a salir un caudal muy bajito, ya casi sin presión. Esto se debe a que las pérdidas menores que estamos generando son bastante grandes. ¿Sí me siguen? Sí, Sí, Inge. Tenemos las flexiones, que son variaciones de dirección. En esencia, pueden ser los puentes, un tipo de flexiones, ¿no? Todos hemos visto los puentes que se utiliza a veces para que un tubo pase en el cruce con otro. Esto también nos generan pérdidas. Los codos, como ya hablamos, las ramificaciones, que pueden ser la T o puede ser también Y. Entradas, hablamos de entradas cuando tenemos un tubo que entra a un tanque, por ejemplo, también aquí hay pérdidas. Las salidas, lo mismo, cuando en vez de entrar el agua sale, también nos genera pérdidas. Ensanchamientos, cuando crece la tubería, y contracciones cuando disminuye el diámetro de la tubería. Entonces, hay un sinnúmero de accesorios o de situaciones que generan pérdidas menores. ¿Qué es lo que hacen estos accesorios? Pues irrumpen el flujo del agua, cambian el vector velocidad y generan pérdidas adicionales a las pérdidas por fricción. Entonces, se genera turbulencia, se produce una alta mezcla dentro del fluido y en esencia eso disminuye la carga. ¿Ustedes creen que son buenas o son malas las pérdidas menores dentro de los sistemas hidráulicos? ¿Qué me dice? Dependería del caso, diría, aunque en su mayoría a veces las pérdidas menores llegan a ser despreciables por lo que había mencionado de que están diseñados para tener pérdidas, eh, las menores pérdidas posibles. ¿No? Entonces, ¿cuándo podrían ser buenas y cuándo podrían ser malas? Diría que pueden ser malas cuando es un caudal, o sea, un requerimiento de la, por decirlo así, de la columna de agua que no se puede reducir.
por más que se vean los accesorios. Y sería buena cuando hay un caudal excesivamente, donde puede, por decirlo así, aumentar el número de accesorios lo más que se pueda para que la pérdida sea considerable y reduzca el valor de la columna de agua. Y bastante bien. Solo una acotación dentro de tus comentarios. Tú me hablas de cuando el caudal es grande y el caudal es pequeño. No iría el análisis en función del caudal, sino de la cantidad de energía. Pues en esencia podemos decir que son malas las pérdidas cuando nosotros tenemos un potencial energético bajito. Por ejemplo, cuando yo tengo que mover agua desde un tanque A hasta un tanque B, tengo una distancia muy larga y la diferencia de altura es súper bajita. ¿Por qué? Porque si yo coloco muchos accesorios, capaz que el agua no llega cómodamente, no llega con una buena carga de presión al tanque B y no produce el efecto que yo quería. Entonces ahí debemos controlar pérdidas menores. Pero en otros casos, cuando yo tengo mucha energía, yo puedo obligarme a generar pérdidas menores. Como por ejemplo, cuando yo tengo un sistema que se conoce como un sifón invertido, en donde yo tengo que pasar una tubería a través de una quebrada. Entonces, supongamos que yo hago mis cálculos y tengo que el diámetro es un diámetro grande, tiene que ser un diámetro grande para que pueda permitir el paso del flujo. Y de repente yo tengo demasiada carga de presión acá. O sea, yo llego a B con una presión muy alta. Pues en este caso, yo debería controlar esta cantidad de energía que yo tengo y la puedo hacer mediante una válvula de control. Si tengo una válvula, le cierro un poquito a la válvula, genero pérdidas menores y reduzco esta carga de presión. Entonces, en la práctica, nosotros sí podemos jugar con la generación de pérdidas menores para poder eh, controlar los sistemas o facilitar el funcionamiento de los sistemas de acuerdo a nuestras necesidades. ¿Sí está claro eso? Sí, Chévere. Entonces, en esencia, bajo condiciones normales, las pérdidas menores van a ser más pequeñas que las pérdidas por fricción en los tubos. A las pérdidas por fricción también se les conoce como pérdidas mayores, ¿sí? No tan comúnmente, pero era un nombre que se le daba antes. Pero lo que hay que tener en claro es que en algunos casos nosotros podemos tener pérdidas menores más grandes que pérdidas mayores. ¿Qué idea tienen? ¿Dónde podría dársenos este caso? Podría decirse que cuando la velocidad es menor, o sea, una velocidad baja, por decirlo así, que sea rozando el mínimo necesario. em, y hay un mayor número de accesorios. Podría ser como un ejemplo práctico de dónde sería algo así. En un canal de riego, ¿En qué o sea, parte? en la tubería que distribuye, por decirlo así, a cada sector del agricultor, porque ahí habría bastantes codos, no solamente además de T's, por ejemplo, y el flujo sería como o sea, tendría una pendiente pequeña, por decirlo así, para que baje por acción de la gravedad. Entonces, la velocidad sería o sea, sería la normal necesaria, por decirlo así, para el riego, pero a causa de los accesorios que son bastantes,
podría haber, las pérdidas menores sean mayores a las pérdidas por fricción, diría. Dependiendo del tubo que se utilice, claro, obviamente, por la rugosidad. Podría ser. Ahí solo una aclaración. Tú mencionaste un canal de riego. No hablaríamos de un canal, sino de un sistema presurizado de riego. ¿Sí? Porque si hablamos de un canal, estamos hablando de flujo libre y ahí no tendríamos pérdidas menores. Solo como acotación. Pero sí, en un caso, por ejemplo, podríamos hablar donde tengamos un sistema de riego a presión en una montaña, donde tengo un tanque por aquí y estoy regando la zona de la montaña. Normalmente aquí buscamos tener pérdidas menores porque se vuelven cargas de presión muy grandes en algunas zonas. Entonces aquí nosotros podríamos inclusive colocar reductores de presión. Reductor de presión lo que hace es generar una pérdida menor localizada a propósito. Y en esencia, sí, ahí hablaríamos de que tenemos una pérdida menor mayor que la pérdida por fricción. Eso es algo que sí puede pasar. Un ejemplo más común, si yo tengo una cisterna o un equipo de bombeo, voy a tener aquí pérdida menor por la rejilla de la bomba, pérdida menor por la válvula check después de la bomba, pérdida menor por la bomba, pérdida menor por la válvula check antes de la bomba, que nos sirve para que no se quede sin agua la bomba. Pérdidas por el codo. Normalmente la bomba tiene un diámetro bastante más grande que el diámetro de la conducción. Entonces aquí yo ya tengo una reducción. Entonces pérdida menor por la reducción. Y aquí ya recién estamos entrando normalmente a un tanque hidroneumático que ya distribuye el agua a la casa. Entonces en este tramito yo tengo probablemente mayores pérdidas menores que las pérdidas por fricción, porque es un tramo pequeño, que aunque sí maneja una velocidad importante, va a tener un montón de coeficientes de pérdidas menores debido a todos los accesorios que debemos incluir. Entonces, este es un ejemplo típico de un tramo pequeño donde nosotros tenemos un montón de accesorios y esto genera que tengamos bastantes pérdidas. ¿Está claro? Sí, Es importante ir identificando porque en algunos casos, claro, nosotros empezamos a analizar sistemas de bombeo y en el un lado nos dan que las pérdidas menores son más altas que las pérdidas por fricción. Y a veces yo he visto que a los estudiantes les da un montón de dudas y se ponen a recalcular. Pero obviamente hay que contemplar que tenemos una gran cantidad de accesorios y eso va a generar una influencia importante sobre el resultado. Entonces es importante que ustedes tengan en cuenta esto para que puedan ser analíticos con sus respuestas. Y nos dice, por ejemplo, si tenemos pérdidas de una válvula totalmente abierta, podrían ser despreciables. Sí, dependiendo del tipo de válvula. Y eso ya lo vamos a ver bien. Una válvula parcialmente cerrada puede generar la pérdida más grande de todo el sistema. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Si nosotros queremos obligatoriamente reducir la cantidad de energía dentro del sistema, la mejor opción es colocar una válvula. Cuando nosotros analizamos ya desde el punto de vista práctico cómo es el funcionamiento de esta generación de pérdidas menores, es un poco complejo. Por eso, los fabricantes empezaron a generar un análisis de pérdidas menores de manera experimental, en donde ellos empezaron a comprobar cuál es el promedio de las pérdidas que se generan dependiendo del tipo de accesorio. Entonces, de ahí nace un sistema en donde se generan unos coeficientes K que se utilizan para determinar las pérdidas menores dependiendo del tipo de accesorio en cuestión. Ahora, este coeficiente K es variable y en algunos casos varía dependiendo de ciertos factores, como por ejemplo el diámetro del conducto
Porque no es lo mismo tener un diámetro de media pulgada con una válvula que tener un diámetro de 10 pulgadas con una válvula. Entonces es importante analizar desde ese punto de vista también cómo se genera y cómo se obtuvo este coeficiente K. Y por otro lado, también tener en cuenta que, por ejemplo, una válvula o un accesorio, con el paso del tiempo va a ir variando su eficiencia. La válvula capaz que ya no se cierra por completo, capaz que los cauchitos que tiene adentro se empezaron a dañar. En el codo, por ejemplo, capaz que se empezaron a impregnar en minerales o se empezó a desgastar las paredes del codo y eso genera variaciones en los análisis de pérdidas. Entonces, porque es un tema muy complejo para un análisis teórico, los métodos se han basado en lo que es análisis experimentales en función de estos coeficientes K de pérdidas menores. De donde inclusive algunos coeficientes también pueden variar en función del caudal. O sea, mientras más caudal haya en el conducto, nosotros tendríamos mayores o menores coeficientes dependiendo del tipo de accesorio. También suceden ese tipo de situaciones. En esencia, como les decía, las pérdidas menores se van como método principal de cálculo a basar en un coeficiente de pérdida, que es K sub L. Normalmente se le encuentra en otros libros también como K. Stengel en su libro le llama K sub L. También se le conoce como coeficiente de resistencia. Y en esencia va a ser una forma de relacionar las pérdidas menores que se generan experimentalmente debido a la acción de un accesorio versus la velocidad. Y de aquí nace que las pérdidas menores van a ser iguales a un coeficiente K por la carga de velocidad. Entonces, en esencia, en el laboratorio se la calcula así. Determinamos cuál es la energía antes del accesorio, cuál es la energía después del accesorio, y la relacionamos con la velocidad. Y en la práctica nosotros simplemente decimos que usted en un codo, el coeficiente del codo es de 0,8, por ejemplo. Entonces, la pérdida de carga que genera es el 80% de la carga de velocidad dentro del conducto. ¿Sí está clara esta parte? ¿Y qué podría repetir lo que dijo al final? No, no lo entendí, lo del 80%. Yo les daba un ejemplo, digamos que un codo me dé un coeficiente K de 0,8. ¿Qué significa eso? Que experimentalmente se analizó. Digamos, aquí está el punto 1 y aquí está el punto 2. Entonces se midió la energía, como energía en el punto 1 y la energía en el punto 2, y se midió que delta L es igual a X. Entonces se sabe que la pérdida de energía es X, y nosotros, mediante este análisis de energía, hemos determinado que el coeficiente es 0,8. Entonces, ¿qué significa? Que las pérdidas menores que se generan en este tramo va a equivaler a 0,8 por la carga de velocidad en el tramo. ¿Sí? Teniendo en cuenta que la carga de velocidad va a depender del caudal y del diámetro que tiene el codo. ¿Sí me siguen? Entonces va a ser el 80% de la carga de velocidad. Las pérdidas siempre se manejan en función de la carga de velocidad, tal cual como las pérdidas por fricción. Recuerden F por L sobre D por la carga de velocidad. ¿Me siguen ahí? Sí. Sí. ¿Todos? ¿Todavía tiene alguna duda? Todo bien, Inge. Entonces, obviamente, la pérdida que se va a generar es una pérdida irreversible y va a ser adicional a la que se genera
dentro de todo el accesorio a la que se genera debido a la fricción. Entonces, en esencia tenemos que la pérdida menor va a ser la presión sobre la gravedad. No le vamos a meter mucho ahí, pero en esencia lo que tenemos es un análisis de presión sobre peso específico, tal cual como los coeficientes que nosotros analizamos en la ecuación de Bernoulli. Solo a esto se refiere este concepto que estaba ahí. Entonces, en esencia, coeficiente de resistencia, no se olviden, es el coeficiente de pérdidas. Va a ser adimensional porque representa una constante de proporcionalidad. ¿Qué es lo que va a relacionar? La energía que se está perdiendo y la carga de velocidad. La carga de velocidad también es energía, no se olviden. Entonces está relacionando energía sobre energía y por eso no tiene ningún tipo de dimensión. Y obviamente, la magnitud que va a tener el coeficiente K va a depender de la geometría y de las características del dispositivo o del accesorio que va a generar la pérdida. Y en muchos casos, no diría solo a veces, de la velocidad del flujo. Luego ya vamos a ver cómo varían estos coeficientes K, pero en algunos casos inclusive vienen con un diagramita en donde K va a ir variando respecto al caudal, por ejemplo. Entonces, en esencia, ¿de dónde nació el análisis que se hacía? Pues en laboratorio se empezó a hacer un análisis de este tipo. Yo tengo una sección 1 y acá tengo una sección 2. Entre las dos secciones, yo puedo determinar cuál es la presión en la sección 1 y la presión en la sección 2. Ahora, si yo resto la presión en la sección 1 menos la presión en la sección 2, voy a tener la variación de presión entre las mismas. Entonces, experimentalmente lo que se hace es determinar esta variación de la presión sin ningún tipo de accesorio y después hacer el mismo análisis colocando ya el accesorio. Mido nuevamente la presión en el punto 1 y la presión en el punto 2 y obtengo cuál es la pérdida de presión. Entonces yo determino que la variación total que se produce debido a la acción de la válvula va a ser la diferencia de presiones en el caso de que tenemos ya la válvula menos la diferencia de presiones cuando tengo la tubería sin válvula. Entonces, en esencia, ahí estoy identificando cuáles son las pérdidas debidas específicamente al accionar de la válvula, sin considerar las pérdidas que se generan normalmente debido a la fricción entre el flujo y las paredes del conducto. ¿Sí está claro eso? Ese es el método experimental que se ha utilizado para poder identificar estos coeficientes K de pérdidas. ¿Me siguen o no me siguen? Sí, Sí. Sí. Ahora hay una situación importante aquí. Algo en donde siempre se ha llegado a tener ciertas discordancias es que, como ven en este ejercicio, nosotros tenemos un punto 1 y un punto 2, de donde el punto 1 es inmediatamente antes de donde va a estar el accesorio, y el punto 2 es una distancia un poco más allá. ¿Por qué creen que ponemos el punto 2 un poco alejado del fin del accesorio y no le ponemos aquí? ¿Qué me dice? Creo que ¿Qué tal vez porque creen? hasta el punto 2 ya o sea, ya como que se estabiliza la velocidad de nuevo y vuelve a ser la misma velocidad del sistema. En el punto 2 de acá, Ajá. Porque si le sí, pongo justo en el
En el accesorio va a tener otra velocidad. Por ahí sí. Igual Vamos terminaría casi siendo por un ahí. flujo muy turbulento, Terminaría siendo un flujo muy turbulento porque, porque vendría y cambiaría de dirección y velocidad por lo que está la válvula ahí. exacto, también eso influencia bastante. Pues en esencia sí, esos son los análisis. ¿Qué sucede? Nosotros vamos a tener una pérdida de carga fuerte debido a este cambio del vector velocidad, ¿no es cierto? Llega el agua, choca contra este dispositivo de la válvula y genera una pérdida. De ley va a tener una pérdida aquí. Pero ¿qué sucede? Como menciona su compañero, esto va a generar turbulencia, ¿no? Yo voy a tener vectores de velocidad que tratan de volver y aquí como tengo un flujo grande, les va nuevamente a golpear y van a tender a generar una variación de vectores de velocidad bastante grande. Entonces yo aquí voy a tener turbulencia. Como tengo turbulencia, esa turbulencia es efecto de la válvula, ¿sí o no? Entonces ahí es donde entra la importancia de este análisis. ¿Por qué? Porque no deberíamos colocar el punto 2 justo después de la válvula, porque nosotros también deberíamos analizar el efecto de esta turbulencia sobre las pérdidas en el sistema. Entonces, por eso los investigadores colocan el punto 2 un poco alejado del punto 1, de tal manera que puedan analizar las turbulencias que se generan debido a los remolinos que se da aguas abajo de la válvula. Obviamente, tampoco es que podemos hacer el análisis 10 metros después de la válvula. Capaz que en algunos casos sigue teniendo efecto. Entonces ahí es donde varían los criterios de algunos de los investigadores. Por ejemplo, algunos separan un poquito más, otros un poquito menos, este punto 2 del punto 1, y en función de eso determinan sus coeficientes. Y con eso, por eso se producen, más bien dicho, ciertas variaciones dentro de los análisis que producen o que generan los investigadores. Pero nosotros tenemos entonces dos componentes de las pérdidas. El primero en el punto exacto donde está el accesorio y el segundo aguas abajo debido a los remolinos que se generan a la alta turbulencia que nosotros estamos inyectando al sistema. ¿Y está claro esto? Sí, Para todos, sí, Sí. Ali. O sea, el punto 2 siempre va a estar a criterio. No hay nada dicho de a qué distancia ponerlo. No hay un dato exacto de a qué distancia ponerlo, pero ahí es donde entran los investigadores, ¿no? Porque ellos han ido haciendo pruebas de irlo colocando a diferentes distancias hasta que ellos consideran que ya no se genera una variación ya considerable, por así decirlo. ¿Sí? Entonces es parte de la experimentación. Y eso es algo que es fácil de hacer, inclusive se lo podría hacer dentro de lo que es el laboratorio de hidráulica que estábamos tratando de generar. Lamentablemente no hubo el apoyo porque nosotros estábamos solicitando un par de equipos comprados a una empresa que se dedica para hacer equipos de laboratorio. No hubo el apoyo, pero estábamos tratando después de incluir ciertas tesis. Hubiera sido muy bueno que ustedes las puedan ver. Con toda la pandemia realmente quedó en el aire el laboratorio, pero ya teníamos varios accesorios, por ejemplo, teníamos un panel de pérdidas en donde nosotros podíamos generar una comparación de qué sucede con tubos de cobre, tubos de PVC y tubos de acero con diferentes accesorios. Y ya teníamos piezómetros a los lados para que ustedes vayan midiendo cómo todo esto puede afectar la generación de pérdidas menores. Lamentablemente, como les digo, la tesis esa ya se acabó, ya está el equipo ahí totalmente funcional, pero ha pasado de eso 2 años, entonces realmente yo no sé si seguirán las bombas bien en cuanto a su funcionamiento. ¿Por qué? Porque ustedes dejan un equipo de bombeo sin funcionar y no se le da mantenimiento. En muchos casos los componentes internos tienden a dejar de funcionar porque son componentes rotativos. Entonces, si ha estado en contacto con el agua, a veces el agua empieza a generar una especie de efecto pega en los componentes rotativos y ya no funciona bien. Entonces habría que ver qué pasó realmente. Nadie me ha dado razón de qué pasó. Entonces, ojalá algún rato ustedes puedan ya
ver estos equipos porque ahí es mucho más fácil darnos cuenta cómo afectan las pérdidas menores dentro de un sistema de tuberías. Inclusive también tenemos otro sistema de redes y un sistema en donde nosotros vemos el llenado y vaciado de tuberías, incluyendo o excluyendo válvulas de aire. Entonces, ojalá, no sé cómo esté la toma de decisiones en ese sentido, pero ojalá ustedes puedan ser parte de esto para que ya utilicen esos equipos y realmente desde el punto de vista didáctico, yo creo que tiene un montón de ventajas. Excelente para darnos cuenta de cómo se van generando los factores de pérdidas. Me he pasado un poquito de las 8, tenemos unos minutos antes de continuar.
¿Listos? Continuamos, ¿me siguen? Sí. Entonces, nos dice también, por ejemplo, que cuando nosotros generamos medición de pérdidas menores en accesorios como los codos, la posición 2 debería estar lejos de la posición 1, inclusive decenas de diámetros de la tubería. Normalmente se mide esta separación en función del diámetro de la tubería. ¿Cuál es la finalidad? Pues tomar en cuenta todas las pérdidas adicionales que se han generado por los remolinos de turbulencia que se producen. Pues como ven, ni siquiera es que hay una sola tendencia para poner el punto 2 para poder medir las pérdidas. También depende del accesorio que nosotros manejemos. Entonces es importante comprender esto porque a veces nosotros nos quedamos con la idea de que las pérdidas menores se generan solo en el punto exacto. Entonces, lo importante es que nosotros también tengamos en cuenta que en muchos casos debemos medirlas bastante más allá. Y, por ejemplo, en una tubería muy cortita, capaz que las pérdidas menores generan una turbulencia tan fuerte que tiene un efecto adicional, como por ejemplo, choque de agua contra una válvula o algo por el estilo. En esencia, el análisis va a ser cuál es la pérdida que nosotros vamos a tener versus cuál es la pérdida que tenemos normalmente si el accesorio no está ahí. Ese vendría a ser, en esencia, el resumen de cómo nosotros determinamos las pérdidas menores. Inge, También, ajá. el otro nombre de las pérdidas menores también se le conoce como pérdida irreversible, es que no entendía por qué estaba ese nombre ahí. No, irreversible, en esencia todas son pérdidas irreversibles, ¿no? Se le llama irreversible porque me parece que alguno de los autores empezó a tratar de determinar cuáles eran las pérdidas por fricción y las pérdidas menores y empezó a llamarles irreversibles a las que se generan en función de la turbulencia, pero normalmente no es un nombre típico de pérdidas menores llamarles irreversibles, entonces no iría por ahí. Lo que sí es llamarles pérdidas localizadas, pérdidas por accesorios, y también, no, sí, solo localizadas y por accesorios, realmente. A veces hay otro par de nombres que no son muy comunes y a veces generan más bien confusión. Algo que también es importante es también considerar qué efectos se pueden generar por variaciones dentro del sistema, como por ejemplo, ¿qué pasa si yo tengo un cambio de diámetro aguas abajo? ¿Qué significaría eso? Yo tengo aquí mi sección 1, tengo aquí mi accesorio, continúa mi sección 1 y de repente acá tengo ya una reducción de diámetro. Entonces, esta válvula, digamos que es una válvula, va a generar turbulencia aquí y de repente llega, todavía no se acaba de eliminar el efecto que generaría esta válvula y de repente llega y ya tiene otro accesorio, una reducción. Entonces se vuelve bastante complejo analizar qué efecto realmente tiene este nuevo accesorio sobre la turbulencia que tenía el accesorio inicial y encima más, cómo va a afectar esta turbulencia si es que el diámetro es más pequeño o más grande. ¿Sí me siguen con la idea? Sí, profe. Entonces, en esencia, estas afectaciones que se generan en conjunto, y obviamente esto pasa bastante, puede que yo tenga una válvula con una reducción o una ampliación después, sí, es lo más común. Un sistema de agua de una casa, yo tengo una válvula y después le suelo bajar el diámetro. ¿Para qué? Para que incremente la presión, incremente la velocidad dentro del conducto. Entonces, es una práctica común. Por ahí, por eso es lo que yo les decía,
que el análisis teórico de pérdidas menores es bastante complejo. Por eso esto se ha enfocado mucho más a lo que es un análisis práctico, un análisis experimental. Y en esencia se ha llegado a estos coeficientes K como la mejor forma de determinar qué afectación va a tener la pérdida menor sobre el funcionamiento de nuestro sistema. ¿Sí me está claro el concepto entonces para todos? Sí, Inge. Y la parte importante, y por eso hago hincapié, es que se consideran como las pérdidas menores a un tipo de pérdidas localizadas, donde está un accesorio. Pero nosotros ya tenemos que tener muy claro que el accesorio va a tener una influencia durante varios diámetros de tubería aguas abajo. Esto es importante, como les digo, porque tenemos que un poco analizar ya desde un punto de vista más realístico cómo se genera esta situación. Entonces nos dice, cuando el diámetro de entrada sea igual al diámetro de salida, el coeficiente de pérdidas de un accesorio se puede medir a través de la variación de presiones que vamos a tener en el punto anterior y el punto posterior, como lo hemos ido viendo. Esto en esencia, este coeficiente K, que es el coeficiente de resistencia, el coeficiente de pérdidas, va a ser igual a la diferencia de presiones que tengamos sobre el correspondiente a la carga de velocidad. Aquí están los dos elementos divididos para el peso específico, por eso desaparece la gravedad y aparece aquí la densidad. Entonces estamos simplemente relacionando diferencia de presiones sobre la energía cinética o carga de velocidad. Nos dice que la ecuación que vamos a usar nosotros de manera típica va a ser que la pérdida menor es igual a un coeficiente K por la carga de velocidad, tal cual como ya hemos visto, en donde nosotros manejaremos unidades de energía como carga de velocidad en metros. Nos dice que en líneas generales el coeficiente de pérdidas menores va a depender de la geometría del accesorio, las características geométricas, características de material también en algunos casos, y del número de Reynolds del mismo. Entonces, si hablamos del número de Reynolds, estaría hablando del tipo de fluido y la viscosidad que maneja y de la velocidad. Entonces, en esencia, nos dice que el coeficiente de pérdidas depende de los mismos factores que depende el factor de fricción. Pero ya en la realidad, o en la aplicación práctica, más bien dicho, nosotros vamos a suponer que es independiente del número de Reynolds por facilidad. Como les digo, la idea es facilitar los cálculos y se ha visto que utilizando el coeficiente directamente, nosotros podemos tener un resultado bastante aceptable. Además de que en la mayoría de sistemas donde es importante el análisis de pérdidas, las pérdidas menores no suelen generar una influencia demasiado alta. Aunque como les dije, hay ciertos casos específicos donde sí pueden tener una influencia inclusive mayor que las pérdidas por fricción. Nos dice que esta decisión se podría considerar razonable porque los flujos tienen por lo general números de Reynolds grandes. Y los coeficientes de pérdidas van a tender a ser independientes del número de Reynolds. Entonces, algo similar a lo que ocurre con el factor de fricción, ¿no es cierto? Vimos, ¿se acuerdan en el diagrama de Moody que mientras más grandes son los números de Reynolds, se llega a un punto en donde deja de influenciar el número de Reynolds en la determinación del factor de fricción? Algo similar sucede con la determinación del factor de
de pérdidas o el coeficiente de pérdidas. Entonces, en esencia, nosotros podemos decir que debido a que el flujo que manejamos dentro de los conductos a presión en la gran mayoría de casos es flujo turbulento, nosotros podemos dejar de considerar al número de Reynolds como un factor influyente. ¿Sí está claro esto? Sí, Inge, pero solo dentro de pérdidas menores. Dentro de pérdidas menores y en pérdidas mayores, ya vimos que cuando nosotros analizamos el coeficiente de fricción, si se acuerdan, pues tenemos el diagrama de Moody, más o menos un comportamiento así. Cuando el número de Reynolds es muy grande, ya el coeficiente de fricción no depende del número de Reynolds, sino solamente de la rugosidad relativa. En esencia lo está diciendo, o sea, esta sería la afectación para pérdidas por fricción. Por otro lado, cuando nosotros tenemos el análisis del coeficiente de pérdida para pérdidas menores, nos dice que también cuando tenemos números muy altos de Reynolds, se deja de generar una influencia por la variación de velocidad. ¿Qué significa eso? Que consideramos que cuando ya hay bastante turbulencia dentro del conducto, ya la turbulencia adicional que genera el accesorio va a dejar de ser tan influyente como en el caso de que tendríamos un flujo laminar, ¿no? Si yo tengo un flujo laminar con una velocidad bajita y de repente entra el accesorio y nos genera un montón de turbulencias, va a generar un cambio en este estado. Y ahí sí, el número de Reynolds va a influir dentro de las pérdidas generadas. Ahora, la cosa es que no es común que tengamos flujo laminar en una tubería. Y ahí entra el experimento de Reynolds. Ustedes se acuerdan el de la tinta. Ustedes veían que para lograr un flujo laminar teníamos que bajar el caudal muchísimo. Entonces eso no es tan común dentro de los análisis ya de sistemas a presión. ¿Sí está claro ahí? Sí, Inge. Entonces, en esencia, tenemos ciertos tipos de pérdida de carga. Por ejemplo, tenemos aquí que cuando tengo el análisis de pérdidas menores, para el ingreso de una tubería, o sea, la entrada de una tubería es cuando nosotros tenemos el cambio de una tubería a un tanque o a un elemento mucho más grande. Y vamos a tener una función de la geometría. Y cuando yo tengo una entrada redondeada, ya vamos a ver un gráfico, este coeficiente de pérdidas es del 3%. Imagínense, 3%, que sería, las pérdidas serían el 3% de la carga de velocidad. La carga de velocidad no suele ser demasiado grande. Entonces imagínense, el 3% de un valor que como alto tendrá 50 centímetros, viene a ser 1,5 centímetros. Entonces es casi que nada. Esto nos dice cuando la relación del radio de la tubería versus el tanque donde entra o de la sección redondeada, sería más bien dentro del tanque, es mayor a 0,2. Y nos dice que si es que solo nosotros cambiamos el tipo de borde, ya vamos a ver un gráfico para entender esto, pero en esencia hablamos de algo así. Está entrando el tubo a un tanque. Esta es una entrada angular, una entrada redondeada podría ser algo así. Cuando nosotros generamos esta diferencia, en el caso de la entrada redondeada, podríamos hablar del 3% de la carga de velocidad como en las pérdidas menores. Pero si yo tengo bordes a 90 grados o bordes agudos, esto puede subir al 50%. Entonces, en el análisis de pérdidas menores, el tipo de accesorio puede generar una influencia bastante importante. Y este es uno de los ejemplos más claros y por eso se suele hacer hincapié en esto. Entonces, ¿sí está claro? ¿Qué me dice? Inge, con bordes agudos también podría esa entrada parecerse más a una expansión de la tubería.
¿La expansión te refieres a cuando incrementamos el diámetro? Sí. Sí, cuando incrementamos el diámetro, en esencia tenemos el mismo efecto. Eso se conoce como expansión o contracción, dependiendo si aumentamos o disminuimos. Y por eso se trata de darle un cierto tramo de tubería para no tener una transición tan abrupta. ¿Sí? Ya vamos a ver eso igual más adelante con ciertos gráficos. Pero lo importante es que ustedes vean cómo el mismo cambio, solo generando bordes redondeados, puede tener una influencia bastante importante en la magnitud de la pérdida menor. En esencia, ¿por qué se da esto? Porque el flujo no puede dar fácilmente vueltas de 90 grados. Si nosotros queremos reducir pérdidas menores, nos vamos a tratar de enfocar en generar transiciones redondeadas. Esto permite que el agua fluya de mucha mejor forma, perdón, y que genere mucha menos cantidad de turbulencia. Y obviamente esto se ve reflejado en la magnitud de sus coeficientes. ¿Cuál es la razón? Les digo, la turbulencia. Aquí está el gráfico un poco más claro. Entonces, mire, estamos entrando a un tubo con un borde agudo a 90 grados. Estas líneas de aquí son las velocidades que se generan. Entonces, mire, la velocidad en el eje tiende a ser horizontal. Miren los choques que provocan este tipo de turbulencias. Inclusive aquí tenemos recirculación de flujo. Esta recirculación de flujo en esencia es una medida de que tenemos alta cantidad de turbulencia. Entonces, una entrada con un borde agudo, 0.5 como coeficiente de pérdidas menores. Si nosotros simplemente generamos un filo redondeado, en donde aquí tengo el radio R que les ponía, la relación, el radio R es respecto al diámetro de la tubería, cuando sea mayor a 0.2, nos genera solamente un 3% de la carga de velocidad como pérdidas menores. Entonces, un detalle tan simple me puede ahorrar en pérdidas menores una buena cantidad de energía. ¿Sí está claro aquí un poco más el concepto? Sí. Entonces aquí tenemos otro tipo de coeficientes para entradas de tubería y salidas de tubería, ¿cierto? En la parte alta entradas, en la parte baja salidas. Entonces, miremos cómo se va comportando esto de los coeficientes de pérdidas. Entonces, hay que tener en cuenta algo importante que yo sé que les genera un montón de dudas. La velocidad B va a ser la velocidad promedio con la que hemos ido trabajando. Recuerden que las velocidades son variables dentro del conducto, por eso se llama promedio. En la tubería donde está el accesorio, ¿sí? Entonces el análisis es en función de la velocidad donde está el accesorio. En este caso, para todos va a ser la tubería. A veces esto les da un montón de dudas, entonces puede ser importante. Entonces, coeficientes para entradas. Este se conoce una tubería reentrante. La tubería reentrante se da cuando nosotros tenemos un tramo de tubería dentro del tanque. Entonces, cuando tenemos esta tubería reentrante, miren, el coeficiente K es del 80%. Nos está diciendo que T, que sería la cantidad o la longitud que nosotros tenemos, perdón, no la longitud, sino el espesor que nosotros tenemos en la tubería, va a ser mucho menor al diámetro, y L, que es la longitud entrante, va a ser aproximadamente el 10% del diámetro. ¿Sí? O sea, también es una longitud pequeña. En estos casos tenemos el coeficiente K del 80%. Vimos que cuando tenemos nosotros la tubería con entrada angular, tenemos un 50% de K.
¿Por qué creen que tenemos unas mayores pérdidas menores cuando tengo una tubería entrante? ¿Qué me dice? Él había dicho que el fluido no puede girar abruptamente en una dirección, como es la de los 90 grados. Entonces, cuando el fluido va en esa dirección, hay la recirculación por debajo y si es que el tubo está lleno, digo, si el tanque a la entrada está lleno, habría recirculación en la parte de arriba y en la parte de abajo de mayor manera, diría. Que sucedería Sí, como de esta forma, si es que me deja rayarle, ya le muestro. claro. A ver. Exacto. En En esas esos dos. puntos nosotros Sí. tendríamos más bien una generación de alta turbulencia porque el agua va a empezar a chocar contra las paredes de la tubería reentrante. ¿Sí? Y obviamente eso se ve reflejado en que la pérdida menor en ese accesorio va a ser considerablemente más grande que si tenemos filos angulares. Y lo mismo, miren, mientras está en la entrada redondeada, cuando tengo un radio en la zona en la parte redondeada más grande, las pérdidas son del 3%. Si yo le dejo al radio como un 10% del diámetro de la tubería, puede subir hasta el 12%. Entonces, en esencia, nosotros tenemos una influencia importante del radio con el que se le da esta salida. Pero obvio, si es que yo comparo el 3% versus el 80%, la diferencia es una salvajada. Entonces, solo miren cómo influye la decisión de qué tipo de salida tengo yo en el conducto o entrada a la tubería, ¿no? Y después, las salidas, miren cómo se generan las pérdidas. ¿Por qué creen que el resultado que nos ponen aquí es KL infinito en los tres casos? ¿Qué dice? Porque va como que de la tubería o del accesorio al tanque. Va de la tubería del accesorio al tanque, sí. En esencia, era un poquito para ver si están analizando lo que les digo. No es que vamos a tener una pérdida infinita, sino que más bien va a depender del tipo de flujo. Cuando nosotros tenemos flujo laminar o flujo turbulento. Entonces, en esencia, nosotros vamos a tener un coeficiente de 2 cuando hablamos de flujo laminar, un coeficiente de 1 cuando hablamos de flujo turbulento. Entonces, en esencia, nos está diciendo que las pérdidas van a ser considerablemente más grandes. Si ustedes ven en la entrada a la tubería, nosotros tenemos más que el 80%. Acá en la salida nos dice que puede llegar al 200% de la carga de velocidad. Entonces es importante que nosotros tengamos en cuenta, no es un coeficiente infinito, lo que quiero ver es si ustedes están atentos a lo que está sucediendo. Acá está indicado dentro de la nota cuál es este factor de energía cinética. ¿Está claro ahí? La verdad no lo entendí, Inge, porque es que Nos tienen está algo. diciendo que nosotros tenemos una KL de 2 cuando hablamos de flujo laminar y de 1 cuando tenemos flujo turbulento. Vale la pena, yo les diste este análisis para ver qué me decían, porque alguna vez antes de hidráulica general, muchos estudiantes aquí me decían que esto era infinito porque se pierde totalmente la energía, pero no va por ahí, simplemente es un valor alfa, en el cual yo tengo flujo laminar o flujo turbulento dependiendo del caso. Entonces, ¿por qué se habla de flujo laminar? Porque aquí estoy llegando a un tanque, pues normalmente la velocidad va a tender a bajar bastante.
¿Me siguen ahí? Sí, ya. Sí. Entonces, en esencia nos estaría diciendo que para las condiciones normales nuestras, que es flujo turbulento, nosotros tendríamos una pérdida del 100% de la carga de velocidad. Entonces, en esencia nos dice que una entrada de borde agudo viene a ser una constricción del flujo que en esencia es una reducción y genera una limitación en el flujo y por eso se produce una pérdida tan importante. También hay que tener en cuenta que la velocidad va a incrementarse en la vena contracta. Eso sí deben recordar, la vena contracta se le conoce a la zona del menor diámetro del sistema y en esa zona la presión disminuye debido a la reducida área del flujo efectivo. ¿Qué sucede entonces? Cuando nosotros tenemos la zona más crítica donde tenemos el menor diámetro, nosotros tenemos un incremento de velocidad, pero también una reducción de presión en esa sección específica. Esto es un poquito complejo de entender, pero en esencia es parte de las complicaciones que les mencionaba acerca de la turbulencia dentro de tuberías. Nos dice, si la presión incrementaría en concordancia con la ecuación de Bernoulli, nosotros tendríamos una pérdida de presión despreciable, ya que la carga de velocidad se convertiría en carga de presión. Pero no sucede eso, entonces lo que sucede es que el incremento de velocidad va de la mano con una disminución de presión. Entonces la idea de decirles esto es que tengamos en cuenta que realmente, recuerdan cuando les mencionaba que es un análisis teórico bastante complejo, se debe a este tipo de situaciones. Por eso es que se prefiere generar un análisis para pérdidas menores en función de los resultados empíricos de ensayos de laboratorio, como hemos ido viendo. Aquí tenemos el análisis para el borde angular. Entonces vemos que hay un incremento de velocidad y una pérdida de presión. Después se reduce nuevamente la velocidad y la presión crece un poquito. Entonces, en esencia, es un fenómeno un poco complejo de analizar. Aquí tenemos la pérdida de carga que se debe al accesorio, pero también hay que considerar el efecto que esta turbulencia va a generar aguas abajo en el punto 2. Entonces, por eso, como les digo, es un análisis bastante complejo. Entonces, esto de aquí simplemente es una forma de mostrarles cómo se genera este análisis y la influencia que tendría. ¿Sí está claro? Sí. Sí, por eso es que les mencionaba que es bastante complejo. Bueno, aquí vamos a hacer un pequeño ejercicio, pero no creo que vamos a llegar. Entonces, mejor vamos a quedar ahí por hoy porque sí hemos visto bastante teoría. En esencia, vamos a ver todos los tipos de pérdidas menores que se pueden generar y vamos a ir haciendo ejercicios. Entonces, yo creo que podríamos ir generando los ejercicios desde el día de mañana. Vamos a tratar de hacer unos par de ejercicios por lo menos. Y no se olviden que ustedes tendrían que hacer los 10 ejercicios, incluyendo pérdidas por fricción y pérdidas menores. ¿Estamos todos claros? Sí, Sí. Sí, sí. Ya. Entonces quedemos ahí y continuamos el día de mañana. Gracias, Jean. Ya se Buen día a todos. luego, Inge. Gracias. Hasta luego, Inge.